Y ya tenemos al invitado con nosotros aquí presente. Vamos a recibir al profe Alexis Molina, que nos está desburrando a todos en esto lo que es la historia de la iglesia a través de los concilios. Lo tenemos ya con nosotros una vez más. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Buenas, buenas, ¿cómo estamos todos? Espero que estemos todos bien. Acá por comenzar con este itinerario, fin de itinerario en el cual Eso. hemos adentrado en esta cuestión de encuentros de economía ecuménica, ¿no? Que hemos decidido Sí. nombrarlo para tratar esto de cómo la Iglesia ha administrado, ¿no? La revelación, ¿no? El dato de fe revelado por Jesucristo a lo largo de la historia, ¿no? A través de estos consensos, de estos acuerdos, de estos idas y vueltas Que no han que sido se han ido dando a fáciles. través de la historia. Que Totalmente, no han sido totalmente. Allá fáciles. arrancando por Jerusalén en el año 50, pasando por los concilios denominados ecuménicos o reconocidos como ecuménicos, sobre todo ahí hacíamos un hermoso énfasis en Nicea por cumplirse los 1700 años de este concilio, Claro. ¿no? Y por supuesto hasta el concilio que vamos a ver hoy al final, que es el Concilio Vaticano II, ¿sí? Bien, bien. Habíamos dejado, a ver, ¿se acuerdan por dónde habíamos dejado? Habíamos dejado en el concilio, no, en el de Éfeso, no. No, ¿Cuál había sido el punto? Lateranense. El Ahí bien, va. ahí va, Les, ahí les- va. ¿Recuperamos les desde habíamos ahí? contado. Recuperamos de ahí, ¿no? Bien, Esta cuestión de, habíamos mencionado el cisma de Oriente, el cisma de claro, Occidente, esta cuestión de que teníamos tres papas a la vez, ¿no? ¿Cómo se cierto. solucionó eso? Ahí la ayuda, la intervención de Santa Catalina de Siena con el Papa Gregorio IX, Sí, y la elección después posterior de Alejandro V, que nos va a permitir ya volver a reunificar, ¿sí?, la línea de sucesión. Eh, Mencionamos eso, también mencionamos este concilio lateranense que en el medioevo es muy importante, sobre sí, todo porque frente a algunas críticas que tiene la iglesia precisa reformarse, y así en el concilio lateranense del siglo XIII lo que se hace es particularmente tratar la cuestión de la simonía, y los curas, los obispos que vendían cargos, bueno, hay hmm, cosas que no cerraban, algunos que vivían ahí en concubinato, varias cosas que no cerraban, entonces este concilio trata la disciplina interna de la iglesia, bien. pero también es muy importante porque trata uno de los dogmas más fundamentales para nosotros los católicos, ¿no? Que es reconocer la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, ¿no? Ah, Con temazo, una claro. palabrita, con una palabrita que yo les había anticipado, que es un concepto filosófico que utilizan allí los padres conciliares, que es el de transubstanciación, Sí, esa ¿no? palabra larga que siempre en catequesis, hasta que la aprendes a pronunciar, pasa su tiempo. Transustanciación. Yo me acuerdo que siempre cuando teníamos catequesis, la palabra transustanciación y conscupiscencia eran las dos palabras que costaba pronunciar y escribir. Sí, sí, totalmente. Y además, no solamente escribirla, sino también comprenderla, es decir, a qué se refería Bueno, eso esta ni cuestión. hablar. Bueno, y porque además porque es un término filosófico, un término aristotélico, que también, bueno, Santo Tomás va a hacer un buen uso de este concepto, ¿no? Ujú. Digo, ¿y por qué pasaba esto? Bueno, un muy buen teólogo, un reconocido teólogo de esta época, estamos allá hablando por el 1200, Sí, Berengario de Tours, decía que en realidad la presencia de Jesucristo en la Eucaristía era simbólica, ¿no? ajá. Eh, y eso estaba dando vueltas, generaba confusión, y la iglesia desde siempre ha reconocido que en la Eucaristía está Jesús vivo, ¿no? Claro. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, en las Es dos él. especies. Totalmente, Claro. es Él que se queda con nosotros, no es como una cuestión simbólica, no es como Él prefigura que yo estaré, no, 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 Él se queda en la Eucaristía. Y Claro. para nosotros eso es un dato de fe revelado. ¿M? Y acá la Iglesia hace uso de este concepto filosófico, transubstanciación, es decir, que está por allá, por encima de la sustancia, ¿no? Ujú. Por encima de los accidentes, ¿no? Porque ahí cambia la sustancia, ya no hay pan y vino, aunque los accidentes, son categorías de Aristóteles, los accidentes, ¿no? Sí, me acuerdo. Esencia, Sigan siendo accidente. Ahí está, correcto. ¿viste? Sí, sí. Eso mismo, la teoría leomórfica. Claro. Correcto, muy bien, ¿Viste? 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 Algo muy conozco. bien, muy bien, muy bien. Bien. Claro, Aristóteles hablaba, decía que la sustancia está compuesta, digamos, por accidentes que le ayudan a entenderla, a definirla como ente en sí, ¿no? Sí, Justamente la sustancia es lo que hace que sea una cosa y no otra. Y los accidentes son lo que se puede predicar de. En este caso, utilizan estas categorías para decir que en realidad acá lo que está cambiando es la sustancia, no los accidentes. Los accidentes quedan, permanecen. Es decir, yo voy a continuar viendo pan y vino ahí, ¿no? Pan ácimo, el vino, pero
ya no es pan y vino después de la consagración. Después de que el Espíritu Santo es invocado justamente en la Eucaristía, allí cambian las especies, ¿no? Si yo ya puedo seguir viéndolas, mis sentidos van a seguir percibiendo eso, Ujú. pero en esencia la sustancia ha cambiado. Eso ya no es pan y vino, es Cristo que justamente se hace presente en medio nuestro. ¿Mm? Claro. Sigue, digamos, y también tiene que ver con esa promesa del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, no nos deja solos, nos deja el Espíritu Santo. Y es por eso que el sacerdote, en ese momento en la consagración, ¿sí? Por obra del Espíritu Santo que se hace presente y en unidad, con la, por supuesto, con la Trinidad, Ujú. las especies cambian, ¿no? Y la sustancia es lo que se modifica. Por más que los accidentes yo pueda percibir todavía pan y vino, ¿no? Jesucristo está en una presencia real y total, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Claro. Entonces, este concilio se vuelve importante porque marca un antes y un después con esta cuestión y formula dogmáticamente a la transustanciación, ¿no? Bien. Bien, este concilio deja marcadas varias cosas, pero la iglesia en esta época, recordemos que es una época denominada como del oscurantismo de Sí. la iglesia está ocupada en forjar poder, y se da aquí una cuestión fundamental, que es la construcción de la Basílica de San Pedro. Ya estamos adentrándonos un poquito más adentro. Sí. Acá se da una cuestión de que, por supuesto, estamos viviendo en un mundo medieval en el cual solo muy pocos viven bien, Ujú. ¿no? Los nobles, eh, y el resto del pueblo padece, por supuesto, el hambre, entre otras cosas. Sí. Y la iglesia está ocupada en demostrar, mediante el arte, mediante la construcción de grandes iglesias, ¿sí? Eh, el poder terrenal que tiene esta iglesia. ¿Mm? Claro. Eh, y acá la cuestión se da cuando un papa, particularmente el Papa León X, comienza a cobrar por las indulgencias. ¿Y por Bien. qué hace esto el Papa? Recordemos que el Papa a Jesús le da el poder de atar y desatar, ¿no? Sí, nada más y nada menos. Recordamos totalmente. Entonces el Sí. Papa, bueno, ofrece las indulgencias a cambio de, por supuesto, un aporte económico. Bien. Esto no cayó muy bien, pero fíjense cómo era la teología del momento. Johann Tetzel, un teólogo que estaba encargado por parte del Papa para convencer a los fieles de distintos lugares, él iba haciendo como un viaje itinerante, de esta cuestión de que aportaran. El Sí, Papa quería terminar de construir acá la Basílica San Pedro. claro. Decía una cosa así como esta, Johann Tetzel, decía, era dominico, y decía una cosa como esto: cuando la moneda suena o cae en el cofre, el alma salta del purgatorio. Fíjense ustedes la imagen, ¿no? La Wow. imagen. Y esto a un monje agustino no le cae en gracia, no le Mirá. cierra la cuestión. Este monje agustino va a ser reconocido como nada más ni nada menos como Martín Lutero, ¿no? Un Claro. joven agustino que estudia teología y que en un momento, cansado de esta situación, no comprendiendo bien acá el planteo, ¿sí? O en todo caso comprendiéndolo, pero criticándolo, Claro. ¿no? Es decir, no está de acuerdo con lo que se está haciendo, escribe unas 99 tesis argumentando su postura frente a estas decisiones que va tomando la Iglesia, y un 31 de octubre de 1517 las Ujú. publica, las pega, martellito, tac, 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 en la Sí. puerta de la Catedral de Wittenberg. Esto llama la atención, por supuesto, de su diócesis, porque acá está cuestionando el uso corrupto de las indulgencias, que es lo que va a criticar en primer lugar Martín Lutero. Sí. eh, Recordemos, promovidas para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, entre otras cosas, ¿sí? Eh, y alegando algunas otras cuestiones que no cierran tan bien, que tienen que ver con la disciplina propia de la Iglesia, pero que después se van a tornar mucho más profundas teológicamente cuando él ascriba a que en realidad no precisamos de la mediación de la Iglesia como estructura, como tal, ¿no? De hecho, él nos va a Ah, decir, sola escritura, solo nos basta la Sagrada Escritura y solo nos basta la fe, sola fide, ¿sí? Si yo y Dios nos entendemos solos, no necesitamos acá de la mediación de. claro. Por supuesto que eso nos va a hacer mucho ruido, como iglesia, como comunidad, y el Papa León X va a tomar una decisión, que va a ser después de varias instancias en las cuales se lo van a llamar para interrogarlo, Ujú. conocer cuál es el pensamiento, y por supuesto que va a haber cardenales que van a defender la postura de la iglesia en Roma.
va a terminar en una excomunión, ¿sí? El Papa León X lo va a terminar por excomulgar allá por 1521, Lutero. Bien. Pero acá la cosa no terminó por finalizar, sino que se ramificó aún más, ¿no? Eh, Acá los poderosos, quienes gobiernan en este tiempo, van a tomar partido, así como pasaba con Arrio, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Que los Que emperadores tomaban salió. postura. Claro. Ahí cuando apareció San Atanasio era el que. Me Correcto, acuerdo. correcto. Y tiene que ver con esto, digamos, los emperadores van tomando una postura, arrianos, no arrianos. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Es Claro. decir, van a estar más al lado de la protesta que está generando Lutero o en contra de eso a favor del Papa. Alemania está más ramificada en muchos principados. Entonces, cada príncipe, como iba tomando postura, Lutero que se iba escapando entre uno y otro, Mm, eh, se va a volver un poco sangrienta también la cuestión, bastante violenta. Después esto se va a empezar a ramificar por toda Europa. Y no solo eso, sino que otros se van a animar a hacer lo mismo que Lutero. Por ejemplo, Calvino, ¿no? También los anabaptistas. Y claro. esto va a seguir como reformándose hasta nuestros días, el metodismo, lo pentecostal, es decir, muchas comunidades ramificadas, pero con el mismo origen, ¿no? Mira. Donde se cuestiona la mediación de la iglesia, donde se cuestiona la autoridad del Papa, donde se cuestiona la presencia real de Dios en los sacramentos. Recordemos que los sacramentos son signos visibles de la gracia de Dios para nosotros, ¿no? Es la Claro. presencia de Dios que también ha dado nuestro en nuestra vida. Bueno, también se cuestiona. Y no solo eso, sino que Lutero se va a animar a dar un pasito más y va a cuestionar incluso el canon bíblico, nada más ni nada menos que el canon bíblico. Claro. ¿Cómo termina esto? Bueno, esto termina generando un concilio, un concilio, un Claro. concilio muy Esto es muy importante. El grande, concilio hay que volver a poner las cosas claras. Totalmente, ¿no? Claro. Nos tenemos que reunir para ponernos de acuerdo. Lo que se denominó como el movimiento de la contrarreforma, Bien. ¿sí? Y esto se va a dar en la ciudad de Trento, allá por 1545. Ahí va. Ahora, de por medio, no solamente que la división con la cuestión de la reforma protestante, sino también se va a dar otro evento que nosotros también vamos a poder recordar, que todavía continúa, que es el anglicanismo. Allá Claro. por 1535, Enrique VIII quiere volver a casarse, quiere anular su matrimonio con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, Mira. recordemos a Isabel y ahí Fernando, y acá el rey quiere anular este matrimonio y le pide al Papa que se lo anule. El Papa claramente le niega. Ahí hay intereses políticos de por medio, no solamente una cuestión disciplinaria Familiar, sacramental, ¿no? claro. Por supuesto, sí, por supuesto. Recordemos que los reyes hacían un gran aporte también a Roma, los Claro. reyes católicos. Entonces ahí había una cuestión política también, no solamente religiosa. Enrique VIII va a generar una ruptura con la Santa Sede y va a decir, acá, en mi territorio, yo soy el representante de la iglesia, Toma. ¿no? Porque mi pueblo cree y yo acompaño esa creencia, ¿no? Una postura en la cual él asume el poder de esta iglesia Ujú. en este territorio. ¿Mm? Bien. Y se genera de este modo el inicio del anglicanismo, Ahí va. la iglesia anglicana. Che, ¿qué siglo el 1500? ¿Tenés en esa mil De todo quinientos un tenés poco. cisma de Oriente, reforma protestante, reforma anglicana? ¿Qué siglo para la iglesia el 1500? Sí, sí, sí. Eh, Y no va a terminar ahí, sino que después van a venir varias cosas más. Mierda, bien. De hecho, es muy interesante que en este periodo se van dando todas estas divisiones y dentro de estas divisiones se van tomando posturas, recordemos, políticas, lo que va a generar cosas muy sangrientas. De hecho, la sucesión de Enrique VIII en Inglaterra Sí, se da por la hija de Catalina de Aragón y Enrique, que es justamente María Tudor, ¿no? Que bien. ella va a querer volver al catolicismo romano, pero va a tener mucha oposición por parte del pueblo y se la va a terminar llamando María la Sangrienta, ¿no? Mira, Bueno, toma medidas esas contra su pueblo claro, que claramente fueron controvertidas, claro. fueron sangrientas. Y posteriormente la va a suceder Isabel la Grande, Me la encantan los época sobrenombres. La de oro. sangrienta, la grande. Y por supuesto, Bien. ¿viste? Esto marca también el sello de la impronta del reinado de cada uno de ellos. Totalmente, totalmente. Bien. Y Y ahí esta, sí,
No, sí, sí, y ahí, o sea, llega a la grande, Llega la grande y vuelve a implantar el anglicanismo toma. hasta nuestros días, Ah, bien. ¿no? Hoy Todavía la Inglaterra, Iglesia de Inglaterra bien, sigue estando bajo el mando o el poder o el patronazgo de la corona. En este bien, caso, hoy del rey Carlos, ¿no? claro. Bien, y estas cosas van a desencadenar en este Concilio de Trento, que va a mirar todas estas divisiones que la Iglesia ha tenido a lo largo de este periodo y que desea mirarse quiénes somos, ¿no? Pero con un sentido de marcar la identidad y volver a tratar el sentido de pertenencia, Ajá, ¿no? A esto es lo que se está apuntando. bien, El Concilio de Trento es una contrarreforma para decir, che, nos unamos, en esto creemos, esto somos. claro. Y se van a dar varios cambios, ¿no? Eh, el concilio se va a dar en tres periodos, entre 1545 y 1563. Va a reunir un total de unos 255 padres conciliares. Sí, ¿Sí? Y van a reafirmar nada más ni nada menos que los siete sacramentos. mira, Se va a volver a tratar la cuestión del canon bíblico, cuáles son los libros que conforman el canon bíblico, frente a la reforma que propone Lutero, queriendo sacar algunos de ellos. ah, También de la presencia real, de vuelta a la cuestión de la transubstanciación, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. sí, La tradición, la tradición, ¿por qué es importante que acá el concilio trate la tradición? Porque si Lutero está juzgando o criticando la mediación de la iglesia, claro, la tradición para nosotros es un modo de legitimar la claro. enseñanza de la iglesia a lo largo del De tiempo. hecho, es ¿Mm? revelación, escritura y tradición, o magisterio, no me acuerdo el nombre que se usa. Magisterio, Magisterio, ahí va, correcto. La claro, escritura, el magisterio y en este caso la tradición, ¿no? claro, También se trató la cuestión del purgatorio, el culto de los santos nuevamente, ¿sí? Se condena el principio protestante de la justificación por fe solamente, ¿no? Sí, esta sola fide que claro. planteaba Lutero. No, no, la mediación de la iglesia es importante, ¿no? Ujú, Porque así lo quiso Jesucristo. claro, Porque así lo quiso Jesucristo, y porque en ella habita la presencia real del Espíritu Santo, y lo hemos visto. claro. De hecho, nosotros particularmente a lo largo de estos concilios hemos visto que si hay algo que nosotros podemos dar fe es que el Espíritu Santo no nos ha abandonado, Oh, sí, ¿no? totalmente, totalmente. Que está ahí siempre latente, uniéndonos, buscando la unidad, buscando aunar los criterios, también admitiendo la diversidad dentro de esa unidad, ¿no? El Claro. Espíritu Santo que va soplando, soplando, soplando. Los que no queremos escuchar a veces somos nosotros. Los que se mueven por otros egoísmos o por otros intereses somos nosotros, ¿no? Claro. Dios allí está, ¿no? Acompañando. Bueno, algunos quieren escuchar, otros no, y terminan generándose esas decisiones, esas divisiones. Eh, También este concilio no solamente va a condenar esta cuestión, sino también va a instituir la cuestión de los seminarios, cómo es la formación sacerdotal también. Empieza a tener alguna disciplina también interna, ¿no? Para marcar quiénes somos, para marcar Bien. este sentido de pertenencia. De hecho, se va a forjar el catecismo romano como tal, Ah, va a haber mira. una reforma litúrgica, ¿no? De hecho, va a decir, acá, Lutero nos decía, podemos leer la Biblia en nuestros idiomas, la lengua vernácula. No, no, la iglesia dice, no, no, nosotros rezamos con una sola voz, en Ujú, un solo idioma, ¿no? La iglesia le canta, le reza a a este Dios con la misma lengua, el latín, mira. ¿no? Qué Y acá interesante. se reformula esta cuestión, ¿no? De hecho, el rito tridentino, el rito que hoy lo llamamos extraordinario después del Concilio Vaticano II, Sí. como rito, se instaura de modo tal en este concilio, ¿sí? Mira. Justamente para marcar esa diferencia con el protestantismo, que lo que está cuestionando es que cada uno pueda rezar en su lengua. Acá la iglesia, pero no con un sentido de rechazar a otros, sino de decir, che, nosotros somos uno. ¿No? Esta Mm, cuestión de querer unificar nos dice, nos diferenciamos del resto porque nosotros rezamos con una sola voz. claro. Y nuestra lengua es el latín, ¿no? Y la implantan como tal en la liturgia, en las oraciones, ¿sí? Pero digo, esto lo recordemos, digo, porque hay también después del Concilio Vaticano II una visión negativa respecto a esto, y de hecho el Concilio Vaticano II no censura eh, el rito extraordinario, Claro.
sino que habilita otros modos de orar en lengua vernácula y demás. Esto es importante también, digo, porque hay gente que Hay se una separa de discusión un lado del enorme otro ahí, pensando que sí, hay una ruptura, y no, no hay una ruptura, hay una claro. continuidad Qué entre el interesante. concilio. Bueno, y pero esto está bueno decirlo porque Sí, todavía interesante y es clave, porque lo es como decís vos, es escuchamos una discusión que hoy divide aguas, lamentablemente, ¿no? En el seno de la iglesia. Estoy a favor de totalmente, este rito y en contra de este, o lo que es peor a veces, este es válido y este es inválido, o lo que hay ni hablar, actualmente no es claro. válido, lo que había antes era... y está bueno esto que traes, ¿no? Nadie censuró nada, se habilitaron otras alternativas. Sí, pero tiene que ver con esto, ¿no? Hay continuidad, no Claro, ruptura, claro. ¿no? Hay continuidad. Es la misma iglesia que leyendo los signos de los tiempos va mirando, se va reformulando, ¿no? ¿Qué respuesta doy? De hecho, lo vamos a ver el Concilio Vaticano II, esto lo entendió bastante bien, ¿no? Ajá. Ahí hay una frase del cardenal Suenens que fue muy importante, un cardenal belga que decía, Ecclesia quidicis de te ipsa, ¿no? Algo así, la traducción es como, Iglesia, ¿qué decís de vos misma? Mm, ¿No? mira, Necesitamos dar una respuesta, ad intra y ad extra. claro. Nosotros tenemos que poder entender quiénes somos y volver a definirlo, Ujú, digo, para que aunemos los criterios y por otro lado, para que el mundo también entienda quiénes somos, tenemos que decirle al mundo quiénes somos, claro. cuál es nuestra misión, en Vale. qué creemos, cómo somos, ¿no? Pero eso se va a dar en el Concilio Vaticano II. Bien. Finaliza el Concilio de Trento, ¿sí? Y por supuesto que los años venideros adentramos en lo que nosotros hemos denominado como la modernidad, ¿no? Bien. En esta etapa, la iglesia se encuentra con los aires de esta modernidad, ¿no? Hay revoluciones de por medio, la ciencia, la Mm, razón, los totalitarismos, pero también la iglesia se encuentra con un mensaje de esperanza, con el diálogo, con la renovación. claro. El primer paso frente a esta cuestión de la modernidad va a estar marcado por un concilio que no concluyó, que Ajá. es el Concilio Vaticano I. Mira. El Papa Pío IX, le decimos Pío IX, no, no Pío IX, el Sí, que el comemos en arrollado. Navidad, Claro. no, no el que comemos en Navidad, sino Pío IX. Este Papa inicia el concilio y lo convoca ya por un 8 de diciembre de 1869, lo va a finalizar un año posterior, en 1870, un 20 de octubre, pero va a ser Ujú. interrumpido. ¿Mm? ¿Por qué? El concilio Ahí va, el concilio comienza en medio de un mundo que ya no era el mismo, desde la Revolución Francesa, de hecho. Sí, Recordemos que estamos en 1879 y en 1789 teníamos la Revolución Francesa. Hay sí. muchos cambios en el mundo, Muchísimos. en este mundo que se entiende como moderno. Hay muchos cambios, ¿sí? Claro. Caen las monarquías, asciende la cuestión de la razón, el nacionalismo como tal. Hay muchos cambios muy Sí. acelerados, ¿no? Pero acá hay un hecho que interrumpe, que es un hecho político, la unificación italiana. Ah, Es que en mira. septiembre de 1870 las tropas del rey Víctor Manuel II ingresan en Roma. Y el Papa es forzado no solo a suspender el concilio, sino que se va a terminar declarando a sí mismo como prisionero en el Vaticano. Mira. Recordemos que hasta este entonces el Estado Vaticano tenía vastos territorios, Sí, por lo que hoy conocemos como el territorio italiano. ¿Mm? claro. Y Víctor Manuel II, en esta cuestión de unificar a Italia, por supuesto, piensa que este territorio es fundamental. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de la histórica Roma. Claro, nada más. Sí, sí. Es como el premio que hay que tener, es decir, Sí, sí, todos sí. quieren Roma, ¿no? Claro, claro. Y de hecho se va a dar así. Curiosamente, el concilio nunca se reanudó después de esto, pero en los pasillos del Vaticano durante el concilio se comentaba que los obispos no se esperaban la rapidez con la que las tropas irrumpen. Mira. De hecho, algún que otro historiador ha contado que los obispos dejaron las mitras en la sacristía pensando que al otro día volverían y se reanudaría la cosa, y No, que... así quedaron, ¿no? Mira. Porque no se reanudó el concilio, ¿sí? Mira. Se cerró ahí, pero lograron trabajar en algunas cuestiones que van a ser muy importantes, ¿no? La primera es que se va a reconocer el primado universal del Papa sobre la Iglesia. ¿Mm? Bien. Segunda cuestión, el dogma, nada más ni nada menos que el dogma de la infalibilidad papal cuando habla ex cátedra en Ah, materia de fe y de moral. Esto es importante, ¿no? No todo lo que dice el Papa es de obediencia de fe dogmática, ¿no? Solo cuando habla ex cátedra. La última vez que un Papa habló ex cátedra
fue en 1950, Ujú. Pío XII, cuando declaró el dogma de la Asunción de la Virgen María, ¿no? En el documento Munificentissimus Deus. Mira. Allí el Papa justamente reconoce la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Esa es la última vez que en la historia de la Iglesia un Papa usó esta cuestión de la infalibilidad, ¿no? Mira. Habló ex cátedra. O sea, Y cuando un para eso el papa, Papa, para si que nos quiere, vaya quedando claro, cuando un papa habla ex cátedra, significa dogma de fe, no se discute. es infalible, Es infalible, ahí va. es infalible, no erra. Eso es lo Bien, que estamos diciendo. No bien. está errando en esa cuestión que está enseñando, Está pero bueno. justamente hace uso de esa potestad como maestro. ¿Mm? Claro. Y este concilio declara este dogma, la infalibilidad del Papa cuando hable ex cátedra, ¿no? Ahí Esto es va. importante. ¿Mm? Y también se afirma en este concilio que la razón natural puede conocer a Dios, ¿no? El documento con el cual se declara el dogma de la infalibilidad es Pastor Aeternus. Ah, Por ahí, mira. por las dudas, si lo buscan, es muy interesante para leer este documento. Pastor Aeternus. ¿Mm? Bueno, la situación en realidad del Estado Vaticano como tal se va a resolver allá recién, adentrado el siglo XX, por 1929, cuando se firman los pactos de Letrán entre el Papa Pío XI Ujú. y el conocido Benito Mussolini, ¿no? Bien. Dando nacimiento al Estado de la Ciudad del Vaticano, que es el que conocemos hoy. ¿Mm? Pero entre medio todo eso era parte de esa Italia y no tenía un reconocimiento de un Estado como tal. Claro. Bien. Estamos hablando, eso fue en 1929. Correcto. ¿Mm? Perfecto, perfecto. 1929. Bien. Pero, y acá se va dando otra cuestión más, ¿no? Después de un largo papado como el de Pío XII, de Eugenio Pacelli, los cardenales tal vez piensan, dice algún que otro historiador, en elegir un papa de transición, Ujú. ¿no? Un papa que sea anciano, que viva un par de años, que no genere grandes cambios estructurales, Ajá. ¿no? Ese Mira. era el miedo. Es decir, venimos de un papa que reinó y gobernó la iglesia y pastoreó la iglesia durante casi 20 años. Sí, Necesitamos algo de transición para volver a recomodarnos. ¿Por qué? Porque por medio de las guerras mundiales, es decir, claro. estamos en 1962, Sí, es sí, decir, sí, sí. Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, comunismo, hay de todo un poco. capitalismo, Hay de todo un todo. poco. El mundo ha cambiado, el mundo no es el mismo y la iglesia todavía seguía, Claro, ¿no? Con las enseñanzas o con la disciplina traída desde Trento, claro, claro. 1535. Sí, no, 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 Es tremendo, decir, tremendo. tenemos acá, es decir, entonces, este profesor de historia, el patriarca de Venecia, Angelo Roncalli, Ah, eh, es elegido papa, ¿no? Juan XXIII, San Juan XXIII, sí. que sorprende a todos porque este anciano que eligieron como de transición termina generando un cambio que va a ser el que va a perdurar o marcar los horizontes de la iglesia hasta nuestros días, ¿no? Y por Querían supuesto elegir que a se le alguien costó tranqui y terminó siendo el reformador. totalmente. Claro. Juan 23, de hecho, a mí me interesa, no sé si es Giuseppe Alberigo el que lo cuenta, ahí hay un historiador que cuenta esta cuestión, dice que el secretario, Monseñor Capovilla, iba caminando con él en los jardines vaticanos mientras el Papa iba rezando y charlando con él. Y dice que en un momento le dice que va a convocar un concilio en la ciudad del Vaticano. Y se cuenta que Monseñor Capovilla se desmaya del Ah, susto al oír que el Papa quería convocar un concilio con la magnitud que significa hablar de un concilio. Es decir, sí, sí, si sí. además por la participación, la iglesia ya no es la misma. Es Claro. decir, si en Trento participaron 250 obispos, Sí, sí, sí. 255 obispos más o menos, acá estamos hablando de una iglesia que tiene presencia en todos los continentes, que tiene Tal presencia cual. mundial. Implicaba un movimiento, una logística inmensa, ni hablar lo que significaba prepararla. No, y no es lo mismo poner de acuerdo a 200 que poner de acuerdo a 10.000. O De sea, hecho, van a ser 2500. ajá, mira, mira. No, no, el número es tremendo. La diferencia numérica de opiniones, eso también pienso yo. ¿Cómo pones de acuerdo a tanta De gente? diversidad, Sí, diversidad sí. cultural. Fue un evento realmente de Enorme. Pentecostés. Claro, ¿No? qué bueno. Hablaron en distintas lenguas, Qué pero con bueno. el mismo corazón y la misma fe, ¿no? Esto Muy es bueno. maravilloso. O Muy sea, buena. es riquísimo. Pero bueno, esta no era una época para grandes asambleas, ¿no? Ni se esperaba una reforma de tal magnitud. Claro. Pero bueno, acá el Papa
Roncalli hablaba de un nuevo Pentecostés, ¿no? Eh, Él no quería una iglesia condenadora, sino una iglesia que es madre, una iglesia que es maestra, y que quiere ofrecer al mundo la luz del Evangelio con gran misericordia, ¿no? Y acá el Papa, el Papa bueno se lo llamaba, Sí, así como, no sé, a Juan Pablo I se lo llamó el Papa de la Sonrisa, bueno, Juan XXIII se lo reconoce como el Papa bueno, ¿no? ahí va. Y Angelo Roncalli tiene esta intención, ¿no? Dice, hay que abrir las ventanas de la iglesia, que entre aire nuevo, que entre aire fresco, que entre el Espíritu Santo a renovarnos, ¿no? Por eso que la palabra que él elige para llamarle es ayornamiento, ¿no? Sí, Que en italiano sería una cosa así como una puesta al día, ¿no? Tenemos bien, que ponernos al día, che, ¿no? Abramos la ventana, que entre la luz, que entre, como claro. viste, cuando uno quiere limpiar y acomodar las cosas, Sí, sí, sí. abre de par en par, que entre sereno. Bueno, necesitamos que esta iglesia entre el Espíritu Santo con su espíritu y este dulce huésped del alma nos traiga aires nuevos, que nos renueve, que nos vuelva a empujar a llevar el Evangelio al mundo, ¿no? Esta buena noticia que es la que nosotros nos llena de vida, ¿no? Nos llena de esperanza. Entonces hay que darle a este mundo tan golpeado este, este Evangelio, esta buena noticia, ¿no? Claro. Entonces, el concilio termina por inaugurarse allá por 1962, en la Ciudad del Vaticano, por supuesto, se denominó el Concilio Vaticano II, con la Sí, presencia de 2.500 obispos del mundo, tremendo. además de teólogos, peritos, laicos y Sí. por primera vez mujeres que van a ser invitadas como Ah, oyentes. mirá, Y no solo claro. eso, sino que también se va a invitar a observadores ortodoxos, protestantes y de otros credos. Es decir, va a tener una apertura Sí, muy significativa este concilio. Es decir, tremendo. los ojos del mundo van a estar puestos en la ciudad de Roma, en la ciudad del Vaticano, en este momento, ¿no? ¿Qué está pasando allí? La cuestión es que hay Estoy muchas hablando, estoy viendo disputas. acá, 1962, lo que fue ese año para la humanidad. Estamos hablando contexto de Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba, la Unión Soviética y Estados Unidos con el dedo en el botón de las armas nucleares, todo el mundo expectante de que, che, por primera vez en la historia el mundo puede volar en mil pedazos. O sea, en ese Totalmente. contexto se abre este Al Papa concilio. se le ocurre llamar a los obispos del mundo. Claro, tal En este cual. contexto, ¿no? No, esto A, me a encanta mo- ver hacer un signo de unión. Sí, tal Porque cual. es Y me eso. gusta esto porque es el sentido profético de las cosas, ¿no? Cuanto más cerca está todo de perderse definitivamente, suena la voz. Suena la voz y se encamina todo. Totalmente. Pero es que va a eso, ¿no? El Papa acá realmente que el Espíritu Santo estuvo ahí, ¿no? Acompañando esta cuestión, Sin digo. Era duda. una necesidad. Fue un mensaje y un testimonio para el mundo, ¿no? Claro, La iglesia está viva, la iglesia quiere escuchar a este mundo que sufre, este mundo que todavía tiene heridas, heridas claro. de guerra, heridas de hambre. Y me parece que es ese espíritu que va soplando, ¿no? Que no se queda ahí, sino que nos va invitando todo el tiempo a salir, ¿no? Claro. Em, pero bueno, obvio que no fue tan fácil, porque era muchos los cambios que podían venirse, y cada vez que aparece un cambio, o nos paralizamos por el miedo que nos genera, o decimos, sí, vamos, vamos, vamos por todo, ¿no? Claro. Y hubo tensiones en el concilio. Por un lado, los que querían las reformas profundas, el Claro. ayornamiento, eran inspirados por un movimiento que surge en Francia, denominado el movimiento de la Nouvelle Théologie, ¿no? De la nueva teología, Ah, mira. que implicaba una vuelta a las fuentes. ¿Qué fuentes? Las fuentes de la tradición, las fuentes de Trento en adelante. ¿Qué fuentes? No, no. Tenemos que volver a las fuentes, pero no a las fuentes de los últimos 2, 3 siglos, 4, 5 siglos. Volver a las fuentes, volver a las primeras comunidades, volver al Evangelio. Mirá. Esa era la propuesta de este movimiento de la no teología. Ahí tenemos a Yves Congar, entre otros, eh, eh, con Baltasar, Ah, sí, lo escuché incluso nombrar. Ratzinger como perito joven que participaba. Es decir, un grupo de grandes teólogos que venía pensando la cuestión y que va a ser un gran sostén para los padres conciliares. Pero también había otro movimiento que temían una ruptura con la tradición, ¿no? Ajá. Ahí también podemos nombrar al cardenal Ottaviani, por ejemplo, que fue prefecto del ex Santo Oficio, ¿no? Es decir, eh,
había miedo, es decir, no fue tan fácil, hubo mucha tensión. De Claro, hecho, esa rama va a terminar en una excepción, claro. ¿no? El efebrismo. Sí, sí, sí. Me Monseñor imaginaba que Lefebvre, iba por por más ahí. que firme el concilio, después va a terminar generando una división cuando desautorice a Roma y ordene los obispos, ¿no? Claro, Eh, digamos, bueno, pero hay que reconocer que en este concilio hubo tensiones. ¿Mm? lógico. Y las votaciones fueron tensas, las redacciones se debatían palabra por palabra, Es que ¿no? sí. Pero el resultado fue histórico, aunque Eh, hubo un miedo muy grande ahí en el Pienso, medio. pienso cuando se decía, cuando se discutía, el espíritu proviene del Padre o proviene del Padre y del Hijo, para que veamos como una palabrita ya tiene que ser discutida. O Totalmente, sea, totalmente. Pero acá eran cuestiones muy pequeñas, es decir, nadie estaba dispuesto a ceder, era muy complejo, ¿no? claro. Y de por medio ocurrió un susto mayor, que fue la muerte del Papa Juan XXIII, ¿no? Ah, Muere en plenas sesiones del concilio, un 3 de junio allá de 1963, y la pregunta era si el sucesor iba a continuar con el concilio y con la línea que venía manejando el concilio, ¿no? claro. Iba a ser elegido el cardenal Montini, Pablo VI, ¿sí? El 21 de junio, ahí unos casi 20 días después de que había fallecido el Papa Juan XXIII, es elegido, ¿no? El 21 de junio de 1963, y va a conducir con una gran continuidad, con una gran fortaleza, el concilio y el fin de este concilio. Mira. Este concilio va a dejarnos 4 documentos maravillosos, ¿no? Ajá. Que son las 4 constituciones del concilio. Es Bien. decir, yo siempre invito porque hay partes de estos textos que realmente son bellísimos, Ajá. que incluso uno puede decir, che, esto hasta me sirve para rezar. O sea, Mirá. la verdad que cómo han redactado los padres conciliares algunos de estos textos realmente pueden invitarte a rezar, no solamente a comprender la iglesia hoy y estos horizontes que los padres conciliares quisieron marcar, sino también te puede llegar a servir para rezar. Realmente, son Ah. documentos muy bellos. 4 constituciones. La primera, seguramente le debe sonar, Constitución Lumen Gentium, Sí, la una escuché constitución nombrar. dogmática sobre la iglesia. Bien. ¿No? Es un documento fundamental que quiere atender eso que nos decía el cardenal Suenen. Iglesia, ¿qué decís de vos misma? ¿Quiénes Bien. somos? No, primero la respuesta que nos tenemos que dar entre nosotros, muchachos, acá los padres consideran, ¿quiénes somos? Claro, ¿Quiénes claro. somos? Para nosotros. Y después para responder al mundo quiénes somos. Ad extra, es decir, tenemos que decir al mundo cuál es nuestro mensaje, nuestra misión, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, Ujú. ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo hoy? Claro. Esa fue la gran definición que quiso tratar este documento conciliar, Lumen Gentium, ¿no? Bien. Acá se trata a la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo, la comunidad jerárquica y los carismas dentro de la iglesia. Hay ahí tal vez un pequeño texto muy bonito que dice que la santidad de la iglesia se manifiesta continuamente en los frutos de la gracia que el Espíritu va produciendo en los fieles, Mira. ¿no? Es decir, en estos fieles que habitan el mundo, estos laicos que habitan el mundo. Allí también actúa la santidad de la iglesia, porque allí también actúa el Espíritu Santo con su gracia, ¿no? Es maravilloso, la verdad que Sí, sí, sí. Muy sensible, muy. Sí, 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 sí. Tremendo. muy atento a las necesidades de la iglesia, Sí, ¿no? sí, sí. Las primeras partes, los primeros capítulos, va presentando la iglesia desde la Trinidad y es bellísimo para leer. Yo Qué los invito lindo. a que no se pierdan los primeros capítulos de Lumen Gentium, ¿no? De ¿Y una. quiénes entran en la iglesia? Es el primer capítulo. Bueno, desde Adán, desde el justo Abel, hasta el último de los elegidos. Todos ellos son miembros de la iglesia. Y hoy Tremendo. nos preguntamos, ¿quiénes entran? Es decir, el concilio nos está diciendo, Sí, y no lo podemos definir, entran todos aquellos, desde el justo Abel hasta el último no elegido. claro. ¿Quiénes son? Y Todos. solo Dios sabe por qué Sí. caminos hace que ellos se salven, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, tremendo, tremendo. No, es un concilio que realmente tiene una apertura No, maravillosa, ¿no? y por eso te das Pero con cuenta un... lo que generó. Fue un acontecimiento. El último había sido muchos siglos antes, eso también. Es difícil. Antes, como que uno veía como que había una frecuencia o una seguidilla en el mundo conciliar, y este es el primero en siglos. Y además, el primero en siglos eh, es enorme en densidad de contenido.
Eso, Totalmente. sí, 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 No escatimaron en hablar los padres claro, conciliares para ponerse de acuerdo. De hecho, quisieron tratar muchos temas. Pero este documento en particular tiene algunas novedades, ¿no? Primero que todos los fieles son protagonistas de la misión de la iglesia, no solo el Papa y los pastores, claro, ¿no? total, También se vuelve a revalorizar el rol que tenemos los laicos, ¿no? claro. Y del trabajo de los obispos de modo colegiado, ¿no? Sí, con el primado del Papa, pero de modo colegiado, Ujú, ¿no? Esto también es importante. También el camino sinodal, claro, como, como método para que las iglesias caminen los horizontes conciliares, ¿no? claro, Esta visión más sinodal, ¿sí? De caminemos juntos en esto. También, pero entendiendo que todos tenemos un rol y una función. No claro. solamente los pastores tienen que, nosotros también, los laicos también, Sí, y nos sí, sí. santificamos en ello, ¿sí? También la constitución dogmática, y esta es una constitución dogmática muy importante, que es la constitución sobre la revelación, llamada Dei Verbum, Ajá, ¿m? bien, la segunda. Donde, correcto, donde se trata que justamente Dios se revela en la historia, especialmente con el acontecimiento de Cristo, ¿no? Mm, Y esa revelación se transmite por la escritura y la tradición. Bueno, este documento quiere tratar esta cuestión fundamental, ¿sí? bien, Es profundamente teológica, pero también anclada en reconocer a Jesucristo en esta iglesia, bien. ¿no? Em, una frase clave puede ser esa de que la Sagrada Escritura es el alma de la teología, ¿no? De Iberum Ah, 24, pero tiene muchas frases. La verdad que también es un texto maravilloso sí, para leer. y está bueno Por ahí puede ser recomendarlo. un poco complejo, pero Sí, yo invito a que se lean estos documentos porque no tienen obvio. desperdicio para nada, los van a disfrutar, los van a disfrutar. Bien. ¿Qué accesos o qué novedades nos propone Dei Verbum? Bueno, la apertura del acceso a la Biblia para todos los fieles, el fomento de la lectura orante, también la apertura científica a la Ah, lectura orante y la mirá, centralidad de la palabra en la vida de la iglesia, ¿no? Por eso digo que trata la escritura y la tradición, pero se enfoca en mirar ese Jesucristo, pero no el claro, Jesucristo de la predicación, el Jesucristo que está presente en los evangelios, claro. ¿no? Ese Jesucristo. Bien. Eh, También hay otro documento que va a tratar la cuestión de la liturgia, que es Sacrosanctum Concilium, ¿no? Eh, El Esa tema sería de esta la constitución, tercera, digamos. La tercera esta es constitución. la Bien, tercera constitución que se aprueba, ¿no? Y trata a la liturgia como en la participación activa que tiene en el pueblo de Dios, ¿no? bien. Una frase que puedo recordar de este documento es esta que dice, es maravillosa. Dice una cosa así como, la liturgia es la cumbre a la que tiende toda la acción de la iglesia y es la fuente donde emana toda fuerza. Es tremendo, De sí. vuelta, la liturgia es la cumbre a la que tiende toda la acción eclesial. Y a la vez, la liturgia es la fuente donde nada más ni nada menos mana toda su fuerza. Sí, Es maravilloso. es De hermoso. hecho, cuando hablaba de los presupuestos allá antes del concilio inicial, yo decía, la liturgia es fundamental como presupuesto para dar el dato de fe, Claro, porque en ella nosotros vivimos nuestra fe. Entonces claro. no es menor la liturgia. Y acá el concilio vuelve a retomar la importancia que tiene la liturgia para nosotros, ¿no? Es maravillosa. Sí, ¿Qué novedades nos trae este documento? El uso del idioma vernáculo, la reforma del misal romano, la participación activa de los fieles en la Sagrada Escritura. Es decir, de hecho, ya no tenemos el altar de espaldas al pueblo, sino frente a él, claro, convocando a la asamblea, ¿no? claro. Ojo, había un sentido muy bello, digo, en el rito tridentino era el pastor adelante de su pueblo guiándolos, ¿no? Frente a ese sol naciente, frente que nos ilumina, nada más ni nada menos que Jesucristo. Era una imagen bellísima también, pero que para estos tiempos nos quedaba un poco lejos, tal vez, ¿no? Claro, Entonces dice, no, si la centralidad se vuelve también a los laicos y al pueblo, la celebración de la Eucaristía y la claro, celebración de la liturgia es con ellos y ellos con una participación activa, claro, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces cambia un poco la cuestión. ¿M? También hay una simplificación de los ritos, ¿sí? Y una centralidad que se le va a dar a la Eucaristía que celebramos los domingos, ¿no? La Eucaristía dominical. Ajá, Y el último documento, que es tal vez el regalo de este concilio del mundo, es la constitución pastoral. Por primera vez tenemos en la iglesia una constitución que no es dogmática, una constitución que no va a tratar alguna cuestión, sino una constitución de carácter
pastoral. ¿Qué Y esto es sería una novedad, eso? ¿no? Una definición de cómo, ¿qué sería? Un plan de operaciones, un plan operativo, ¿qué sería eso? Un plan de encuentro con el mundo, Ahí un va, plan de diálogo y de apertura al mundo, ¿no? mira, De hecho, es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, así se denominó, ¿no? mira. Gaudium et Spes, ¿no? Sí, ¿Por qué sí, se llama sí, así? Por Gaudium cómo et empieza. Spes. Dice, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de hoy, una cosa así, hay unas palabritas ahí mano, pero termina diciendo, son también nada más ni nada menos que los gozos y las esperanzas de los discípulos de Cristo. Es decir, lo que le pasa al mundo no nos es ajeno, Claro, no nos es claro, ajeno, porque nosotros estamos en este mundo, es decir, claro. somos parte del mundo, somos el mundo y tenemos algo para decirle. Es decir, los gozos y las esperanzas de los hombres, la tristeza y las angustias de los hombres de hoy, de este mundo que habitamos, son también los nuestros, hermanos. Claro, Son total, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros gozos y también nuestras esperanzas. ¿Mm? claro. El tema de este documento es el diálogo, la apertura con la humanidad contemporánea, con la ciencia, con los gobiernos, con eh, consolidar la paz, con consolidar el diálogo, la apertura, es decir, no encerrarnos, es decir, es una Mm, iglesia renovada, cierto, ¿no? cierto. Con nuevos aires. Bueno, y este documento justamente es el fruto de todo este trabajo. Es maravilloso, es, reitero, un regalo del concilio al mundo, ¿no? Sí, Y sí. marca los horizontes de la iglesia para los próximos años. Y pienso, Eh, marca el camino de hoy. Lo dijimos la vez pasada y lo vuelvo a traer, porque el Papa Francisco, creo que es en el libro en Esperanza, me parece, que él tiró esa frase que ya la trajimos en el encuentro anterior, que es que un concilio necesita más o menos 100 años, quizá un poco más, para terminar de instalarse. Y este concilio fue ayer, podríamos decir, y está en claro, tenemos un camino. poquito más de 50 años. Claro, estamos a mitad, podríamos decir, y está en camino de seguir haciéndose carne. No es algo que está concluido, sino que lo que tiene de lindo el Concilio Vaticano II es que todavía tiene ese formato de invitación a seguirlo construyendo. Totalmente, por eso esta invitación de no dejen de leer los documentos conciliares. Está bueno, está Están a bueno. disposición en la web, pero no dejen de leerlos porque realmente vale la pena. Vale la pena. La verdad que se van a encontrar con algo que les va a permitir entender muchas cosas, pero también orar con eso, Está bueno. con ese decirse de la iglesia, ¿no? Las novedades de este documento son la dignidad del trabajo, los conceptos de justicia, paz, cultura, Claro. libertad religiosa, cuando en los concilios anteriores queríamos marcar nuestra identidad para diferenciarnos del resto, acá estamos queriendo abrir, Sí, ¿no? sí, eso Sí, te iba a decir. Hay como un cambio de trinchera a puerta, ¿no? De totalmente. vivir la Y fe de hecho, como fíjense que es lo que hasta nos pedía con el el Papa mundo Francisco, moderno, ¿no? ¿no? Salir, Claro. Prefiero una iglesia enferma por salir, no, al revés, golpeada por salir que enferma por encerrarse. por quedarse. Sí, Claro, sí, sí, claro. muy Es que bueno. justamente es esa línea, ¿no? También trata la familia, la sociedad, y la iglesia en este documento se reconoce como solidaria con el mundo. Claro, ¿No? Es claro, decir, acá estamos y acompañamos en la historia de esta humanidad herida. Es claro. maravilloso. Es hermoso, No es solamente que hermoso. hubo estos 4 documentos conciliares, sino que hubo otros tipos de documentos y de decretos que fueron muy importantes. Por ejemplo, el decreto Unitatis Redintegratio sobre ecumenismo, que por acá tengo una frase, a ver, que las quiero leer porque Sí, y con eso vamos dice, cerrando. con eso cerramos. Dice, Dale. el Espíritu Santo no se rehúsa a servirse también de las iglesias separadas como medio de la salvación, es decir, ¡Apa! reconociendo que el Espíritu también está allí, ¿no? Muy Y con este interesante documento se eso. acompaña otra estate sobre la religión oriental, Dignitatis Humanas sobre la libertad religiosa. La verdad Muy, que se dan un montón de cosas. muy Pero para interesante eso cerrar que esto, ¿no? decís. Que decís, No, es no, que que los estás documentos, que dice los documentos del concilio, pero muy interesante eso, que el espíritu se vale, ¿cómo es? El espíritu se vale de todas las iglesias. Se me fue la no frase. rehúsa, dice, No el Espíritu Santo rehúsa. no se rehúsa a servirse también de las iglesias separadas como medios de la salvación, dice, ¿no? Es un puente Y para en otra hablar con estate nuestros dice, hermanos de Oriente, ese. Así, de totalmente, cabeza. totalmente, totalmente. En otra estate para con otras religiones, reconociendo la presencia de Dios también, o mejor dicho, que hay de verdadero y santo, incluso en las religiones
no cristianas, pero que compartimos la fe en el mismo Dios, ¿no? Claro, Los hermanos judíos y los hermanos musulmanes. claro, claro, claro. Por último, es decir, este concilio marca los horizontes de nuestra iglesia, ¿no? Y recordemos dónde comenzó esto. Durante estos encuentros, desde Nicea, pasando por Trento, Sí. Éfeso, hasta el Vaticano II, ¿qué podemos decir? Que los concilios no Mm, son reuniones simplemente humanas, son pasajes del Espíritu Santo, muy bueno, son momentos en que la iglesia escucha, muy se bueno. convierte, se define y se abre al mundo sin perder su identidad, sin perder ese, esa custodia de la misión que recibieron de Jesucristo de anunciar un mundo mejor posible, ¿no? Claro, La buena nueva, la resurrección, la vida eterna. Es decir, es esa la iglesia, que no ha cambiado su identidad. claro. No siempre fue fácil. Algunos concilios dejaron heridas, otros marcaron nuevos comienzos, pero todos nos van mostrando una iglesia que camina, que discierne y que sigue siendo, por gracia de ese mismo Dios, una santa, católica y apostólica, ¿no? Bueno, Hermoso. gracias, muchas gracias Por a favor, ustedes por Alexis. compartir y por permitirme encontrarnos para compartir esto, ¿no? Comprender un poquito más nuestra historia, nuestra identidad a través de los concilios. Te agradecemos muchísimo, Alexis. La verdad que han sido unos encuentros increíbles y has cerrado con una frutilla. Así que te agradecemos muchísimo. Y bueno, esperamos seguir teniéndote cerca de Radio María para traerte en momentos en que necesitemos saber más e iluminar estos capítulos de historia de la Iglesia. De verdad, y en nombre de toda la Por supuesto. audiencia, mil, mil gracias. No, por favor, gracias a ustedes por compartirse, por sumarse a aprender un poquito y bueno, para lo que necesiten siempre a predisposición. Gracias por el espacio y bueno, bendiciones a todos. Chau, chau.